hablar hoy del teatro. El teatro siempre busca acercar al espectador a vivir una realidad a través de un personaje o un tema. Hoy conversaremos de la puesta en escena Jesucristo Gómez, escrita por el novelista y dramaturgo mexicano Vicente Leñero. Para ello me acompaña Joana Palomino, actriz de la obra. Bienvenida, Joana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿De qué trata esta obra? Bueno, Jesucristo Gómez es una obra de Vicente Leñero, escrita a partir del Evangelio de Lucas Gavilán en el 79. Jesucristo Gómez es la vida del Evangelio de Jesucristo, pero actualizado. Este Jesucristo Gómez nació en Iztapalapa, es un albañil, y bueno, a partir de ahí se cruzan varias historias que van sobre todo hacia una crítica política, al gobierno, a las instituciones. ¿Qué nos ofrece esta obra de teatro? Somos 11 actores en escena y un músico en vivo. No hay escenografía y una cosa de las que ponderamos en realidad es el cuerpo y la palabra. Creemos que ahí está como el trabajo actoral importante para poder compartir el mensaje. Sí, claro, sin un escenario tienen que ustedes hacer todas las representaciones con juego de luces, música, etcétera. Sí, recrear mundos a partir del cuerpo, que creo que es una parte importante e interesante de esta puesta en escena. ¿Quién es Jesucristo Gómez? Jesucristo Gómez es un albañil de 33 años que vive en Iztapalapa y al final de todo es un líder político. Es un líder que decide ayudar a los que tienen pocas oportunidades laborales y a partir de eso pues se enfrenta con estos obstáculos que pasan de pronto en el país contra el gobierno. Los personajes que ustedes manejan son muchos y son pocos actores. ¿Cómo lo logran? Pues creo que tiene que ver con la disciplina, con haber estudiado la licenciatura te puede brindar las herramientas suficientes para poder transitar de un personaje a otro, que eso es muy interesante. Cada uno hacemos de 8 a 10 personajes. Sale uno, entra otro, entonces todo es muy vertiginoso. Creo que eso es una parte importante de lo que ofrecemos, el cuerpo y la palabra. ¿Nos puedes hablar un poco de tus personajes? Sí, yo soy un pepenador, soy María Magdalena, que es una prostituta dueña de un congal, feligreses, todos en realidad rolamos los personajes, pero cada uno tiene un eje. Y dime una cosa, ¿cómo logran que cada uno de los personajes embone perfectamente con la historia de Jesucristo? Pues ese trabajo, gracias, pues tenemos la fortuna de tener un director maravilloso que se llama Mauricio Pimentel, y él fue el que logró que esto pudiera cuadrar, que pudiéramos presentar esta obra. Esta puesta en escena, ¿cómo la han sabido manejar hacia el teatro? De esta representación, de este drama, ¿cómo lo han manejado en el teatro? Pues bueno, tenemos la oportunidad de tener una compañía que se llama Sede Cierto Teatro. Egresamos de la licenciatura en actuación y a partir de que el director Mauricio Pimentel, él no es el director de la compañía, sino el director del montaje, nos muestra el texto, pudimos montarlo. Porque Leñero, aparte de la novela que escribe a partir del Evangelio de Lucas Gavilán, después escribe Jesucristo Gómez, que en realidad ya es una obra dramática. Y esta obra la manejan toda en humor, ¿no? Sí, es comedia. La comedia es resaltar los vicios humanos. Entonces, a partir de la risa, cuando menos lo sientes, ya está la reflexión. Sobre todo nos interesa, por medio del arte, poder crear una reflexión, compartir una reflexión con el público. ¿Y el público qué opina de esta obra? Porque has de tener muchos comentarios. Sí, de pronto teníamos un poco de miedo porque decíamos, híjole, no se vayan a ofender por el tema de la iglesia, pero no, la verdad es que creo que está muy bien realizado el trabajo y eso nos ha permitido poder comunicar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar como compañía con esta obra de teatro? Pues reflexionar en dónde está Jesucristo en nosotros, más allá de la institución, en cómo nos comportamos con el otro en el día a día, en hacernos responsables de una ética, más que de una figura solamente eclesiástica. ¿En dónde se están presentando? En la Casa del Teatro, sábados y domingos a la 1, pero este fin que viene es el último. Entonces nos encantaría poder tenerlos. Termina temporada este próximo sábado y domingo. Bueno, ¿qué te parece si regalamos 2 pases dobles a las 2 primeras personas que por medio de Twitter nos hagan llegar sus comentarios acerca de esta entrevista? Perfecto. Recuerden, las redes sociales son @noticias_21 y @capital_21. Muy bien. Muy bien, pues gracias por la entrevista, gracias por ampliarnos el panorama acerca de Jesucristo Gómez. Estoy segura que será una obra que le gustará a toda la gente porque por medio del humor podemos lograr muchas cosas que son reales para todos nosotros.